Pues es recíproco, hermana, ese cariño, ese amor. Ahí sí que como usted lo dijo, lástima que estamos muy, muy lejos, pero bueno, sabemos que Dios tiene un propósito para cada una de nosotras, ¿verdad? Y el que nos hayamos encontrado en estas plataformas ha sido de mucha bendición, siempre lo he dicho. He conocido a muchas hermanas que para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial han sido de bendición para mi vida, de bendición para la vida de mi familia también, porque así es que como hemos conocido hermanos de Venezuela, hermanos de todas partes del mundo y así hemos hablado con mi esposo. Cuán grande es nuestro Dios, ¿verdad? Cuán inmenso y no podemos minimizarlo, ¿verdad? Nuestra mente es la finita, pero Él es infinito y hasta en eso Él nos ha dado hermanos en todo el mundo. Bueno, pues hoy estaremos analizando un breve análisis, hermanas, porque ustedes saben de que hay que entender lo que estaban pasando en ese tiempo para saber por qué es que nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo en las cartas a cada una de las iglesias que Él eh, le fue, si lo podemos decir así, dictando a Juan, ¿verdad? Cada uno de lo que él quería hacer que se pusiera en esa carta, se lo dijo a Juan. Bueno, pues la carta que hoy estaremos analizando es Pérgamo. Pérgamo, hermanas, es otra ciudad ubicada en la región o provincia romana de Asia Menor. Era una de las ciudades que se caracterizaba por su belleza natural como su belleza arquitectónica. Se dice que era una de las ciudades más bellas del mundo antiguo. En ella había muchos tesoros de la cultura y de la región griega y romana o greco-romano, se juntan las dos. Vamos a leer entonces y vamos a entrar de lleno. Ay, no estoy compartiendo, pero vamos entonces a compartir pantalla y solo me dicen si ven yo creo que la puedo quitar de aquí, hermano. Vale, ahí está. ¿Se fue? Sí, ya me fui. Se fue, le digo yo. Bueno, pues entonces vamos a analizar la carta a la iglesia de Pérgamo. Entremos de lleno entonces, Apocalipsis capítulo 2. Ustedes saben que esa es la base de este análisis que haremos el día de hoy, análisis que haremos para la carta o a la iglesia en Pérgamo, ubicada en Pérgamo, no que la iglesia se llamara Pérgamo, estaba ubicada en una región, ¿verdad? Se llamaba Pérgamo. Vamos entonces, capítulo 2, versos del 12 al 14, voy a leer Reina Valera. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito su nombre, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Palabra de Dios. Pérgamo, entonces, hermanas, era muy famosa en su tiempo por varias razones y vamos a ver por qué. En ella estaba ubicada la segunda biblioteca más grande del mundo, después de la biblioteca de Alejandría. Los habitantes de Pérgamo le daban mucho valor, hermanas, a la lectura y a la escritura. La iglesia en Pérgamo tenía un problema grave. ¿Y cuál era? Habían personas dentro
de la iglesia que servían de tropiezo para los cristianos. El Señor los llama los que tienen la doctrina de Balaam y los Nicolaitas. Más adelante vamos a ir explicando todo esto. Balaam hizo que los hijos de Israel fornicaran con las hijas o con las mujeres de los pueblos paganos. Los Nicolaitas, como lo vimos el martes pasado, voy a entrar un poquito en esto. Voy a como que explicar un poquito, tal vez no le expliqué bien el martes pasado acerca de los Nicolaitas. Eh, los Nicolaitas, hermanas, solo tenemos en Hechos 6:5, solo tenemos ahí Nicolás, que era prosélito de Antioquía. Lo que se dice de él en las Sagradas Escrituras, que él era un hombre lleno del Espíritu Santo, es lo que tenemos nosotros que podemos leer de él, pero estuve averiguando un poquito, empapándome un poquito de él, si él era del que se hablaba de los Nicolaitas. Entonces es muy improbable, hermanas, que alguien así haya caído inmediatamente en doctrina corrupta, si era un hombre lleno de fe y que la iglesia lo aprobara como diácono si vivía en un desorden. Entonces es improbable que sea el mismo del que nos hable en Hechos capítulo 6, verso 5. Hay tres posibles razones que explican esto. Número uno, tomaron su nombre personas ajenas a él o falsos maestros usaban el nombre de alguien respetado para ganar autoridad. Esto pasaba mucho en esa época. Número dos, podría ser un nombre simbólico, ya que Nike o Nico significa victoria y Laos significa pueblo. Entonces, el nombre unido significa, o el significado de este nombre es conquistan al pueblo. Entonces, eso era lo que hacían estas personas, ¿verdad? Que querían conquistar un tipo de personas dentro de la misma iglesia. Los historiadores dicen que sí existió un Nicolás fundador, no era el diácono, sino otro maestro posterior, cuyo nombre coincidía con el de él también, que era también muy común en esa época que hubieran varios Nicolás, ¿verdad? Entonces solo quería ahí, entre paréntesis, explicar un poquito de esto. La palabra griega pergamum, M-U-M, significa fortaleza. La ciudad estaba edificada sobre un monte con la forma de cono, de un cono. Pérgamo no podría llegar nunca a tener la importancia comercial de Éfeso, que fue lo que vimos nosotros en martes anteriores, o de Esmirna, que fue la que vimos el martes pasado. Pero como centro cultural, la sobrepasa a ambas. Vean ustedes esto, ¿verdad? Era famosa por su biblioteca, que contenía no menos, hermanas, no menos de 200,000 rollos de pergamino. Es interesante decir que la palabra pergamino se deriva de la palabra Pérgamo. Pérgamo era el centro administrativo de Asia, lo cual quería decir que era el centro del culto del César para toda la provincia, la parte más alta de Pérgamo. Estaba destinada a la vida religiosa. La mayoría de los textos fueron copiados en pergaminos, creando así una gran industria de exportación. El Señor dice y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, el que tiene la espada aguda dice esto. Esta frase, hermanas, utilizada por nuestro Señor Jesucristo, tiene mucho significado para los habitantes de Pérgamo. Jesús les estaba diciendo que aunque era una ciudad muy dada a la lectura y a la escritura, donde habían muchos libros, hermanas, llenos de palabras sabias de grandes filósofos, su palabra, la espada de dos filos, era superior a todas ellas. Eso lo vamos a leer en Hebreos 4:12. Les tengo acá versión Reina Valera, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma
y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en el corazón, las intenciones del corazón. La espada aguda de dos filos era un símbolo del poder, de autoridad del imperio romano, hermanas. Es por eso que Jesús declara que el que tiene la espada aguda de dos filos, es decir, el verdadero poder y la verdadera autoridad es de él. Les tengo acá, más o menos, para que ustedes se den una idea, estará un altar se edificó en Pérgamo. Quiero, por favor, también darles en Mateo 28, 16 y al 18, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Verso 17. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Verso 13, ¿verdad? Lo primero, hermanas, que el Señor dice es que él sabía bien dónde moraba esta iglesia. Era un lugar, hermanas, especialmente difícil para la iglesia, ya que ahí estaba el trono de Satanás. No era simplemente que Satanás estaba ahí en aquella ciudad, sino que ahí estaba establecido el centro de su poder. También los creyentes, los cristianos en Pérgamo eran muy conscientes, hermanas, de la realidad de la guerra espiritual que se estaba llevando a cabo en aquel lugar. Pero ¿por qué el Señor Jesús le llamó el trono de Satanás? La razón, hermanas, es porque Pérgamo era el centro de 5 cultos paganos. Y vamos a ver los 5, vamos a pasarlos rápidamente, pero quiero que por favor ustedes los conozcan. Vamos a ver entonces, en primer lugar, a 200 metros, cerquita, hermanas, estaba situado el altar a Zeus. Era la mayor divinidad que se adoraba entre los dioses griegos. Ese era el altar que le tenían a él. Y el altar parecía un trono. Y el humo de los sacrificios que se le hacía subía durante todo el día tras día. Habían sacrificios que le hacían a este dios Zeus. En segundo lugar, hermanas, estaba el culto de Atenea. Atenea, la diosa de la sabiduría, diosa griega, tenía un templo a la par del altar de Zeus. Y como número 3 está Dionisio, dios del vino y las bacanales. Me puse a investigar un poquito qué era eso de las bacanales. Era una fiesta que se hacía desenfrenada, hermanas. Se pueden ustedes imaginar, donde se comía, donde se bebía y se mantenían relaciones sexuales sin moderación. Tenía un templo con sacerdotisas que no eran más que prostitutas. Y en cuarto lugar, tenemos a Esculapio, un dios griego de la salud. Ay, permítanme, ahí está. Que yo no sé si ustedes se familiarizan un poco con este símbolo que aparece, que el que dice abajo, símbolo del comercio. Sí, este símbolo era una serpiente enroscada en una vara. Serpientes no venenosas, hermanas, se deslizaban por todo el templo. Por todo el templo estaban estas serpientes. Y las personas enfermas de todas partes venían a Pérgamo a quedarse, a dormir en las afueras del templo con la esperanza de ser sanados. Hago que un paréntesis,
sé que muchas nos identificamos con este símbolo ya de que cuando usted asiste a alguna cita médica, pues los médicos se ponen su bata blanca y ahí está el símbolo, este símbolo que nosotros vemos acá. Hasta el día de hoy, hermanas, este símbolo se utiliza para identificar a un médico, a alguien que está en el tema de la medicina, ¿verdad? Y finalmente está el culto a César. Ahí está. El templo a César. César era adorado como un dios en Pérgamo. Al menos una vez al año, cada ciudadano tenía que adorar al César como Dios. Era por esta gran idolatría, hermanas, que ser cristiano, que ser cristiana en Pérgamo era muy difícil, muy difícil. Sin embargo, el Señor los elogia por retener su nombre y no negar su fe, aun cuando uno de sus compañeros, llamado Antipas, fue martirizado por causa de su fe. Eso lo leímos en el verso 13. Retienes en mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Era un testigo fiel. De acuerdo con la tradición, hermanas, se nos dice que Antipas fue uno de los discípulos de Juan y obispo de la iglesia en Pérgamo. Se nos relata que fue también muerto, pero asado lentamente, encerrado en un toro de bronce durante el reinado del imperio Domiciano. Así fue como él murió, como este testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo fue muerto. El Señor lo menciona por su nombre y lo llama su testigo fiel. Un testigo, hermanos, es alguien que da testimonio de la verdad, y fue eso lo que hizo Antipas. Dio testimonio de Cristo, aunque le costó la muerte, ¿verdad? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Versos 14 y 15, ya lo leímos. La iglesia se había defendido muy bien de sus enemigos externos, como el paganismo. Sin embargo, hermanas, no se habían advertido, no se habían dado cuenta de la presencia del enemigo interno que los estaba influenciando negativamente. Y es por eso que Jesús los amonesta. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aunque la tolerancia, hermanas, está muy de moda en nuestra cultura hoy moderna, ¿verdad? La iglesia no puede permitir ni actitudes pecaminosas ni enseñanzas heréticas. Y parece que este era el segundo problema que tenía esta iglesia. Ellos no ejercían una sana doctrina en la iglesia, lo que les llevaba a aceptar aquello que el Señor aborrecía. Vamos al siguiente entonces, en Números 25, del 1 al 4, vamos a leer acá. Moraba Israel en Sitín. Recuerdan que Israel sale de Egipto y pasa por todo el desierto a la ciudad, a la tierra prometida, ¿verdad? Es ahí. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de los dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Vean acá lo que dice Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Un día, hermanas, cuando ahí estaban los israelitas, estaban relajados, puedan estar tranquilos ahí en el desierto. Traigo a colación esto porque es de acá, de donde sale esto. Ellos estaban en el desierto porque Moisés los había sacado de Egipto, de la esclavitud, y los iban a llevar a esta tierra prometida, ¿verdad? Recordamos esa historia, ¿verdad?
pues aparecen grupos de señoritas jóvenes vestidas de forma muy seductora ahí a ellos y al parecer agradaba a la vista, ¿verdad? De aquellas mujeres tan bellas en medio de un lugar tan árido como el desierto, y aunque claro está, pues, ¿quién se podía dar cuenta, verdad? Que eran moabitas. Ellos creyeron que no había nada de malo en socializar con ellas. Al fin y al cabo, la soledad en el desierto era muy dura y si había la posibilidad de relacionarse con alguien, pues era una oportunidad que no podían perder, ¿verdad? Es verdad que ellos eran peregrinos, hermanas, que estaban de paso hacia la tierra prometida que Dios les iba a dar, una tierra hermosa, llena de bendiciones, pero parece que estas mujeres moabitas pronto iban a convencerlos a ellos. Parece que estas mujeres moabitas los convencieron también a muchos de los hombres de que ellos, sí, ahí habían cosas hermosas, ahí en Moab, ¿verdad? Y empezaron a asistir a fiestas y todo. Al fin y al cabo, Moisés ya está grande, ya está viejo, porque va a entender de las cosas ahora. Y empezó todo eso ahí. Los israelitas, hermanas, no podían mezclarse con las mujeres moabitas por varias razones. Número uno, una razón espiritual, porque era una ciudad pagana, era una ciudad que tenía muchos dioses, uno de ellos, el más fuerte, era Baal, ¿verdad? Por temas morales también, pero más que todo el tema profético, ¿verdad? Ojo, no por temas raciales. El pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Sí, ellas invitaron al pueblo a los sacrificios, a sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó ante sus dioses. Caeron, hermanas. Así Israel se unió a Baal peor. La mezcla matrimonial los llevó a la idolatría, los llevó a la fornicación, los llevó a los sacrificios y a los dioses falsos. Los llevó también a una infidelidad espiritual a Jehová. ¿Por qué las moabitas fornicaban o formaban parte de un sistema religioso corrupto? Porque las moabitas adoraban a Baal, otro dios era Azoteret, otro era Quemos. Quemos era un dios nacional de Moab, ¿sí? ¿Qué incluían sus prácticas? Número uno, ritos sexuales. Número dos, banquetes paganos. Número tres, inmoralidad como parte del culto. Número cuatro, sacrificios humanos, así como lo oí. Casarse con ellas implicaba meter toda esa idolatría, hermanas, en el hogar. Pero como Dios sabía que el corazón del hombre sería desviado, Dios les dio un mandamiento general. Deuteronomio 7, capítulo 7, versos 3 y 4. Les voy a leer la traducción viviente. Dice, no te unas en matrimonio con su gente, no permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti. Ahí está. Le vuelvo a dar la cita bíblica, Deuteronomio capítulo 7, versos 3 y 4. Este principio, hermanas, se cumplió con Salomón también. Sus mujeres extranjeras lo desviaron a la idolatría. El pueblo de Moab cayó en fornicación y cayó también en esta idolatría. Dios, hermanas, no prohíbe etnias. Dios prohíbe influencias espirituales destructivas. Ese pecado provocó juicio de Dios. Como resultado de la mezcla con moabitas, se rompió la santidad del pueblo. Israel quedó debilitado espiritualmente, ¿verdad? Justo antes, hermanas, de entrar a la tierra prometida. La mezcla con estas moabitas o con estos moabitas, porque también habían mujeres, habían jovencitas, no solo fue desobediencia, sino que fue también una puerta abierta espiritual, porque Dios rompería la identidad espiritual de Israel.
Dios, hermanas, estaba formando un pueblo santo, un pueblo separado, un pueblo lleno de su presencia, con un propósito profético, la línea del Mesías. Era ahí donde iban a ser nuestro Señor Jesucristo. Ojo, no era contra las moabitas como personas, porque prueba de ello, ¿saben a quién tenemos? Muy famosa, muy famosa. Ruth, una moabita, amó al Dios de Israel. Ruth se convirtió sinceramente a Dios. Se fue aceptada por Dios y se casó con un israelita. Se volvió parte de la genealogía de Jesús. ¿Por qué Ruth sí fue aceptada? Vamos a dar 3 razones. Porque renunció a los dioses moabitas, porque abrazó la fe de Israel y porque dejó su pasado espiritual. Esto es muy importante, hermanas, muy importante. Recuerde Ruth 1:16, tu Dios será mi Dios. Esta es una prueba de que no era un tema de raza, sino de fe y de santidad. Dios condenó esa mezcla, hermanas. Usted lo puede leer, se lo dejo ahí de tarea, número 25 del 1 al 5, ahí lo puede leer. Esa mezcla vino por el consejo de Baal. Siempre hay en el mismo libro de Números 31, verso 16. Además, Deuteronomio 23:3 lo menciona explícitamente. No entrará amonita ni moabita en la congregación del Señor. Pero la historia de los moabitas y de Balaam, hermanas, ocurrió cuando Israel estaba en el desierto. Sí, voy a hacer ahí un paréntesis. En el tiempo de Moisés, o sea, aproximadamente 1400 años antes de Jesús, antes de Cristo, y casi 1500 años antes de la carta a Pérgamo, ¿sí? Escrita por Juan. Alrededor del año 95 después de Cristo, cuando la iglesia ya existía y Cristo ya había ascendido, es que entonces se escribe esta carta, ¿verdad? El tema de los israelitas, ¿por qué sale acá entonces? Porque Jesús menciona a Balaam y a los nicolaitas en Pérgamo. ¿Por qué lo menciona? Porque hay una pequeña, si no tenemos cuidado, esto nos puede llevar a, ¿por qué esta habla? No estaba pasando al mismo tiempo, hermanas. Era 1400, 1500 años ya habían pasado, pero Jesús lo pone acá. Jesús le dice a los cristianos en Pérgamo, ustedes están tolerando gente que hace lo mismo que hizo Balaam, lo mismo que pasó allá, ustedes lo están haciendo otra vez acá. No significa que estaban pasando literalmente por el pueblo de Moab, no, otra vez, sino que estaban repitiendo el mismo patrón espiritual. Así como Israel cayó con Moab, la iglesia de Pérgamo estaba cayendo con los nicolaitas y los cultos paganos de su ciudad. Al parecer, hermanas, esta doctrina de Balaam había logrado introducirse en la iglesia de Pérgamo y que ellos también habían comenzado a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En aquel tiempo, los cultos a los dioses paganos iban acompañados de comidas en las que se servían la carne que habían sido previamente ofrecidos a divinidades paganas, ¿verdad? Dioses paganos. Y de fiestas donde se practicaba la inmoralidad sexual. No participar de estas celebraciones implicaba separarse de casi toda actividad social. Y esto era muy mal visto para la gente inconversa. Por lo tanto, la presión para conformarse a la vida social de los incrédulos era muy fuerte, hermanas. Quizás esta situación en la iglesia en Pérgamo, habían algunos miembros que aconsejaban adaptarse a las costumbres paganas a fin de evitar la persecución
o razonaban para poder acercarse a ellos y predicarles el evangelio, era necesario hacer algunas concesiones o simplemente usaban el argumento de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Pero todo esto, hermanas, es una trampa. Eso es lo que significa la expresión usada por el Señor, poner tropiezo. La segunda amonestación que tenía era referente a la tolerancia de la doctrina de los nicolaitas, la cual, como ya lo vimos, pensaban ellos, nosotros somos libres en Jesús, pero ellos confundían la libertad en Cristo con el libertinaje. Entonces ambas doctrinas se habían introducido silenciosamente en la iglesia, provocando que sus miembros fueran contaminados con este espíritu de superioridad religiosa y deseos de enriquecerse a través del ministerio, permitiendo al mismo tiempo que la inmundicia entrase a la iglesia. Jesús les dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aunque la tolerancia está de moda, hermanas, en nuestra cultura moderna, la iglesia no puede permitir ni actitudes pecaminosas ni enseñanzas heréticas. Y parece que este era el segundo problema que tenía esta iglesia. Ellos no ejercían una sana doctrina ni una sana disciplina a la iglesia, lo que los llevó a aceptar aquello que el Señor aborrecía. El apóstol Pedro en su segunda carta nos describe muy bien el carácter de estos ministros falsos. Usted lo puede leer, se lo dejo de tarea. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 19. Lea las diferentes versiones y ahí hay, hermanas, usted puede enlistar todas estas características que nos menciona Pedro en esta carta. Segunda carta, Pedro 2, del 1 al 19, se lo dejo ahí de tarea. Un llamado al arrepentimiento, hermanas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versos 16 y 17. Existían, hermanas, dos clases de gobernantes en el Imperio Romano. Los que tenían el poder para matar con espada y los que no. Jesús entonces acá, hermana, se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos, lista para ejecutar juicio contra sus enemigos. Y esto nos dice que tiene la autoridad y tiene toda potestad para ejercerla. La espada de dos filos, hermanas, es una alusión a su palabra, la palabra de Dios, la cual es un arma que por un lado puede salvar su alma a todo aquel que cree en ella, o bien confirma su terrible estado de condenación también. Vamos a leer en Hebreos 4:12, ahí lo tiene usted en pantalla, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se refiere a esta palabra, a la palabra de Dios, como la espada de dos filos. En este contexto, el Señor la iba a usar contra su propia iglesia. La iglesia de Pérgamo estaba pecando al permitir que estas dos doctrinas de demonios entrasen en ellos, ¿verdad? Sin embargo, Dios desea, hermanas, que cada una de nosotras ame la sana doctrina. Cuán importante es mantenernos en la sana doctrina. Y por ello Pablo insistía constantemente en la importancia de esto. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tito 2:1. La exposición de la sana doctrina es sumamente importante, hermanas, porque solo así se le puede hacer frente a las herejías que Satanás quiere introducir entre el pueblo de Dios. Segunda de Timoteo, lo tiene aquí en pantalla, 4, del 1 al 4 nos dice, te encarezco delante de Dios
Recuerde, Pablo le envía esta carta a Timoteo, un joven. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina. Verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Verso 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La iglesia debe ser celosa en cuanto a mantener la sana doctrina. No puede tolerar el introducir nuevas doctrinas, ¿verdad? Que la desvíen de la fe. El Señor le advierte que se arrepientan por haberse apartado de la sana doctrina, o vendré pronto a pelear contra todos los herejes, contra todos los que se opusieron. Arrepiéntete pues, si no vendré pronto a ti, pelearé contra ella, con ellos, con la espada de mi boca. El único remedio, hermanas, para cualquier conducta pecaminosa es arrepentirse, arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete, le dijo el Señor, ¿verdad? A la iglesia de Pérgamo. Porque de otro modo Dios mismo intervendría con la espada de su boca para acabar con aquellos o aquellas cosas que no le agradan. Recordemos que en el pasado, hermanas, Dios castigó severamente a Israel por el pecado originado a causa de Balaam, ¿verdad? El texto bíblico nos dice que murieron 24,000. Léalo usted en Números 25, 9, se lo dejo para que lo pueda leer usted en casita. Esta drástica acción, hermanas, detuvo el pecado en medio de Israel, impidiendo que fuera a más. Incluso al mismo Balaam lo mataron a espada. Números siempre capítulo 31, verso 8. Debemos recordar, hermanas, que los niveles de exigencia de nuestro Señor Jesucristo no han cambiado y que Él sigue teniendo su espada de dos filos para cortar cualquier actitud pecaminosa que comprometa el testimonio de su iglesia. Por eso era necesario que los creyentes de Pérgamo se arrepintieran, porque de otro modo el Señor mismo intervendría para hacerlo. Recordemos las serias palabras de Pablo a los Corintios. Aquí lo tenemos en pantalla. Primera de Corintios 11, 28 al 32. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Probémonos. Comamos así del pan, bebamos de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotras mismas, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, nosotros somos castigados por el Señor para que no seamos condenados en el mundo. El caso de la iglesia de Pérgamo, para su arrepentimiento, para que su arrepentimiento fuera auténtico, tendrían que abandonar las falsas prácticas, ¿verdad? Abandónelo, cayó, siga, arrepiéntase y continúe, ¿verdad? No quedarse ahí. Eso puede ser peor, hermanas. El quedarse estancado, estancada. Siempre doy este pequeño consejo y perdonen que lo tenga que repetir, pero lo que Satanás quiere es que usted caiga y ahí se quede tirada. Arrepiéntase, levántese, sacúdese el polvo y seguir, a continuar. Aún, hermanas, no ha venido nuestro Señor Jesucristo, aún no ha venido por nosotros esa muerte. Mientras tanto, hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, no se quede estancada, no se paralice, porque eso es lo peor que puede hacer. Eso es lo que el enemigo quiere. Un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo reciba. De nuevo encontramos esta misma frase que introduce esta sección final, ¿verdad? Entre y lea cada una de estas cartas y todas al finalizar la carta
tienen esta exhortación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La gente muchas veces escucha, hermanas, muchas voces, muchos ruidos, pero aquellos que tienen los oídos espirituales, oyen la voz de Dios y obedecen su palabra. Cuando tenemos los oídos abiertos, no solo para escuchar, sino que para oír la palabra de Dios, entonces la obedecemos. Hay que escucharla para obedecerla, ¿verdad? Esta es la gran diferencia entre escuchar y oír, pero también puede ser entendido como un reproche a aquellos que teniendo oídos no oyen la voz del Señor. ¿Cuántos cristianos ni leen ni estudian las Sagradas Escrituras? ¿Cuándo viene la recompensa para el que venciere? Que como ya hemos señalado, hermanas, en ocasiones anteriores, tiene que ver con los creyentes, con los cristianos. En primer lugar, el Señor promete que le daría a comer del maná escondido. Ahora bien, ¿a qué se refiere con esto? ¿En qué consistía esta bendición? El maná fue el alimento que el Señor proveyó para el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de seguimos de esta historia? A lo largo de su peregrinaje por el desierto hacia la tierra prometida. Éxodo 16, 14 y 15, usted lo puede leer ahí. Por lo tanto, hermanas, hablamos de un alimento, del sustento, y también los creyentes en Pérgamo necesitaban encontrar fuerzas para seguir su peregrinaje por este mundo sin ser vencidos por sus múltiples tentaciones. El alimento nos ayuda, hermanas, a seguir adelante en esta carrera. No olvide eso. El alimento es súper importante para que usted siga adelante, para no desmayar, para avanzar a la meta y no quedarnos desnutridas, porque el alimento nos nutre, ¿verdad? Si no tenemos alimento, pues definitivamente no vamos a tener fuerzas para seguir adelante. El contraste no puede ser más claro, ¿verdad? Ellos estaban comiendo de cosas sacrificadas a los ídolos y deberían dejar esa dieta. Quiten esa dieta, quítense ya esa carne, para nutrirse del verdadero alimento espiritual que Dios les había de dar. Y por supuesto, el verdadero maná no puede ser otro que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor mismo. Es la imagen de Dios mismo. En Juan 6, 31 al 35, voy a ver si por acá lo tengo, sí. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, el pan del cielo les dio a comer y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en cuanto a qué es un maná escondido, quizás podríamos pensar que en una relación personal, íntima con Él, ¿verdad? Algo que el mundo ni ve ni entiende. Y en segundo lugar, el Señor les hace otra promesa y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito el nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Acerca de esto, hermanas, han surgido un buen número de interpretaciones. En cuanto al nombre nuevo, debemos recordar que en la antigüedad el nombre era considerado como una suma de todo aquello que la persona representaba. Era muy importante el nombre que usted le iba a poner a su hijo, ¿verdad? Muy importante. No solo como una característica distintiva, ¿verdad? No era así porque me gusta, no, ellos sí se tomaban el tiempo para buscar ese nombre porque eso representaba la personalidad que iba a tener esta criatura, este joven, esta persona adulta, su pasado, su presente y su futuro. Por eso era muy importante el nombre. Y esa nueva esencia está por el momento escondido, esperando el momento en que será manifestada. El apóstol Pablo lo explicó muy bien en Colosenses 3, versos 3 y 4, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por otro lado,
Esto nos habla también de la intimidad y la comunión, ¿verdad? Entrañable que el Señor Jesús tiene con cada uno o quiere tener con cada uno de nosotros, con cada uno, ¿verdad? Él nos trata de una manera que el mundo no conoce. En conclusión, hermanas, estoy por terminar, de la iglesia de Pérgamo aprendemos nosotros que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano. También vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo, aunque pueda parecer inocente y pretendamos justificarla como una excusa de intentar atraer a los incrédulos al Evangelio. Esto, hermanas, siempre da malos resultados y es desaprobado también por el Señor. Cuidado. Al final, en la mayoría de las ocasiones, son los incrédulos los que jalan a los creyentes, ¿verdad? No nos permiten hablar del Evangelio, estos mismos incrédulos, y en cambio arrastran al cristiano a sus vicios, a sus malas prácticas. La iglesia no puede hacer concesiones con el mundo, ¿verdad? Vemos también una clara reprensión del Señor para aquellas iglesias que no disciplinan el pecado, en las que permiten cosas que Él aborrece. Y por último, hermanas, hemos considerado también que Satanás tiene varias tácticas en su lucha contra la iglesia, ¿verdad? Eso si lo consideramos, podemos enlistar muchas de ellas. A veces usa persecución física, pero en otras, muchas se vale de la seducción por medio de cosas que en un principio pueden parecer inocentes. Eso es todo por hoy, hermanas. Si Dios así nos lo permite, el próximo martes estaremos ya con la siguiente carta. Muy, muy, muy interesante cada una de ellas y las animo en el Señor a que puedan escucharla. Que la paz y el amor de Cristo siempre reine en nuestros corazones. Amén. Gracias, pues, mi hermana Anita, que Dios la bendiga grandemente. Es una exhortación, pues, de parte del Señor, que nos describe aquí en Apocalipsis 2, que comenzamos con Apocalipsis 2 del 12 al 17. Muchísimas gracias, mi hermanita, lo que nos exhorta la palabra del Señor, que no debemos, pues, hacer amistad con el mundo, porque estamos así, damos a entender que estamos divididos, porque no podemos como hijos de Dios, pues, servir al mundo también y servir al Señor, porque ahí resultamos que también estamos tibios. Y eso dice el Señor, que nos vomitará de su boca, porque Él no acepta a los tibios y tampoco acepta a los que compartimos con el mundo, hacer la mitad con el mundo y la mitad con el Señor. No podemos estar. Y buena exhortación, pues, en esto que dice aquí el Señor: el que tiene oído, pues, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos damos cuenta que el Espíritu Santo está hablando a las iglesias. Eso dice que al que venciere le daré a comer del maná escondido. Y eso es algo precioso también, que a sus hijos dará una piedrecita blanca, dice, y en esa piedrecita estará escrito un nombre nuevo al que le toque recibir esa piedrecita blanca, digo yo. Ahí está ahí está el nuevo nombre que el Señor nos da a cada una de nosotros. Yo me pongo a pensar en esto de que si hoy me llamo, pues, Nelly, ¿qué nombre me pondrá mi Señor? Y también cuando compartió mi hermanita esto de Ruth, una moabita, que ella dejó, pues, a todos los ídolos y a todo lo que servían antes, y se enfocó, pues, a servir al Señor. Por eso a Noemí le dijo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y ese es el obedecimiento más que nada al Señor, que lo hizo grandemente, pues, Ruth, una linda mujer, de que ella no le desamparó a Noemí,
y por eso es que Dios le bendijo también con un buen esposo que fue vos. Y gracias, pues, mi hermanita Melinda, hay muchas cosas que hablar de la palabra del Señor y que esto de compartir también con los ídolos no debemos compartir, porque no solamente ídolos son las imágenes, sino también idolatrar a nuestra familia o idolatrar a alguien, como tal vez a nuestros hijos, o también idolatrar algún, como en estos tiempos está viendo, tantos artistas, idolatrar a gente que no debemos idolatrar, sino que debemos servirles a nuestro Dios en espíritu y en verdad, el que nos dio la vida, al que nos creó, al que nos hizo pues dentro del vientre de nuestra madre, el que nos concedió ese conocimiento, digo, tan precioso de vivir para Él. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos, pues, que retengamos su palabra y que vivamos para el Señor. Esto nada más, mi hermanita, y Dios la bendiga. Mi alabanza sería, Padre, tu palabra es, Padre, Padre, ya me olvidé la Padre, Dios mío. tu palabra. Palabras, gracias, hermanita Pali. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz, y es siempre aquí mis pies, y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía del mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía da el mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía da el mortal. Son tus dichos para hallar prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía da el mortal. Que Dios nos bendiga, hermanitas, y gracias, hermana Anita, gracias, hermanita Pali. Que Dios nos bendiga a todos. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor.
tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo ante ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Les invito a ir a nuestro Padre en una oración. Amado Señor y Padre, venimos delante de su presencia agradeciendo todas las bendiciones, los favores que usted ha tenido para cada una de nosotros, Señor, para la vida de cada uno de tus hijos y para la humanidad en general. Gracias porque hemos podido escuchar este mensaje, Señor. Gracias por estos medios, gracias por la vida también de nuestra hermana Ana Belinda, quien se prepara, Señor, semana tras semana con el propósito de compartir con nosotros estas palabras que están ahí escritas y ayudarnos también a crecer, Señor, no solo en conocimiento, y rogamos que lo que hemos aprendido sea de que lo pongamos en práctica, que miremos, Padre, lo que a ti te agrada, lo que a ti te desagrada, Señor, y también damos gracias porque nos das el consejo, Señor, de alguna forma, que el que tenga oídos escuche. Ya depende de cada una de nosotras, Señor, lo necio o los sabios que seamos para tomar tu consejo y someternos a tu voluntad. Señor, ayúdanos a entender que no solo de labios digamos que tú eres lo principal en nuestra vida, que entendamos que debes de ser lo principal, incluso sobre nuestra familia, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestro esposo, sobre nuestros hijos, sobre nuestros propios deseos. Señor, ayúdanos a hacer lo que vaya de acuerdo a ti, Padre, y también te agradezco porque tú conoces, tú escudriñas el corazón y conoces las situaciones por las que uno a veces puede pasar, Padre, y tú miras lo que es justo y lo que es injusto y a su tiempo también, Padre, tú das retribución. Perdona nuestras faltas, sabemos que siempre te fallamos, sabemos que no merecemos el sacrificio de Jesucristo, no merecemos la paciencia y el amor que tienes en la vida de cada una de nosotras, Señor, pero nuevamente somos conscientes de lo bendecida y amadas que somos por ti. Padre, ponemos en tus manos la necesidad de nuestra hermana Olga Arango, que ya te pedía por su nieto que estaba de viaje el día de ayer, Señor. Permite que cumpla con el propósito de su viaje y cuando deba de regresar, que tú lo traigas con bien y a cada una de nuestras hermanas, a cada una de nosotras que estamos fuera de nuestros hogares, de nuestros seres amados, Señor, que aunque no les podamos ver, Padre, no se apartan tus ojos de ellos y te rogamos, Dios, que nos ayudes a seguir sembrando en nuestros seres amados esa semilla, Señor, de tu palabra, de temor tuyo, Señor, para que tus ojos no se vayan un día de ellos, para que ese misericordia que cada día la renueva, Señor, sobre cada uno de nosotros entendamos la necesidad que tenemos de ti y de buscarte. Padre, te rogamos que siga siendo en la necesidad de nuestra hermana Rebeca Medina, Padre, desde el día de ayer su vehículo se averió, hoy pues dijeron que lo entregaran y no fue así, Señor, y Padre, tú suple conforme a tu voluntad. Te pedimos por ese coche, Padre, que tú también seas con nuestra hermana Rebeca, con su esposa y sus niños, por esta situación que, bueno, se ha salido de sus manos, Señor, mano de las tuyas, y que seas con ella, Padre eterno. Tú sabes qué es lo que ellos te piden y sabemos que tú eres un Dios que suple. Padre, también queremos pedirte que sea con la señora Lorenza Naya, mi Dios. Desde ayer hemos pedido por su situación de salud, Padre, pero hoy su familia te está clamando aún más porque está en esa unidad de cuidados intensivos, porque sus órganos están colapsando y ellos te ruegan, Señor, y nosotros nos unimos a esta petición, que tú obres en ella conforme a tu voluntad, Padre. Tú sabes que su familia anhela verla con bien, deseamos siempre lo mejor, Señor, para nuestros seres amados. Y te pido, Dios, que tú seas con ellos. De igual forma, te sigo pidiendo consuelo para toda la familia de Nano, Señor, por mi hermana Olga Baeza, que seas con su esposo, con sus hijos,
con sus sobrinos, Señor, que seas con sus hermanas, que seas con su padre. Mi Dios, usted sabe cómo es esta situación que están pasando ellos, que tú les llenes de fortaleza, Señor, de paz. Le ruego por nuestra hermana Laura Ponce, te ha pedido que usted sea con su sobrino Jorge González, que ese riñón que ha recibido siga su cuerpo aceptándolo, Señor, igual como por el señor Shane también, que recibió ese riñón, Padre, para que su cuerpo no lo rechace. Le pedimos, Padre Eterno, también que usted siga haciendo en la salud y recuperación de mi tío Eliseo, sigue siendo con Idia, Señor, con Mason en lo que ellos necesiten que tú proveas, Padre, conforme a tu voluntad y sobre todo que ellos busquen en ti siempre eh, el consuelo, Señor, la fortaleza para seguir tomando decisiones y sobre todo para buscarte más a ti. Te ruego, Padre, que sea también con aquellas personas que han venido a tus pies, pero que están pasando con situaciones muy difíciles, Señor, porque sus cónyuges les impiden y muchas veces acuden incluso a la violencia con tal de hacerlos desistir, hacerlas desistir, mi Dios. Que tú les des la fortaleza, que les des la sabiduría también para tomar decisiones, Señor, para tomar acciones, porque tú no nos has llamado a ser servidumbre de nadie, Señor, sino a servirte a ti. Y tú has dicho, Padre, en tu palabra que antes que el mismo gobierno, Señor, debemos sujetarnos a tu voluntad. Y muchas veces las personas no entienden, Señor, que tú no nos has puesto en una situación o que estamos en una situación que nosotros hemos elegido. Y no es, Padre, como que si tú tomaste la decisión, tú nos has dado el libre albedrío. Enséñanos, Padre, a traer sabiduría, a vivir con sabiduría y a seguir adelante, Señor, siempre tomados de tu mano. Sabemos que fallamos de una de otra manera, sabemos que no hay perfección en nosotros, pero estamos siendo perfeccionados, que si algo bueno hay es por tu misericordia, Señor, y te honramos por ello y te agradecemos también. Seguimos pidiendo por nuestro hermano Luis Felipe Martínez por su tratamiento, seguimos rogando por nuestro hermano Miguel, la esposa de de nuestra hermana Mine Rico, Señor. Seguimos pidiendo que sea también con nuestra hermana Magda Rangel y sus tratamientos. Seguimos pidiendo también, Padre, que usted sea con la situación de nuestro hermano Valdo Herrera, por esa decisión que deba de tomar migración, Señor, y por muchos de nuestros hermanos que ahora mismo están afectados por estas leyes que están en Estados Unidos. Mi Dios, sabemos que tú eres un Dios, el mismo Dios en cualquier país, Padre, aunque quizá la infraestructura, los gobiernos, Padre, no han hecho lo mejor para el pueblo, pero sabemos que tú eres un Dios que tú nos has compartido esta tierra, Señor, con un propósito. Y los seres humanos, pues hemos hecho también de acuerdo a nuestra voluntad, Señor, y ahí es donde fallamos, donde nosotros afectamos a la vida de otras personas, cuando tú nos has dicho que si el forastero pasara cerca de nosotros y tuviera hambre o tuviera alguna necesidad, Señor, que proveamos para ellos. Ayúdanos a no ser jueces, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a hacer lo que te agrada, Señor, porque es necesario obedecerte a ti antes que a la misma ley. De igual manera, sigo pidiéndote por mi hermano, por mi padre, mi hermano en la fe, que tú sigas obrando en su salud, Señor, que tú sigas siendo en su necesidad. Eh, Gracias, Padre, porque son 85 años, Señor, y Él ha sembrado en nosotros tu palabra. Sigo pidiéndote, Padre, que tú sigas siendo con Él, que su fe en ti no decaiga, que aunque sus labios no pronuncien muchas palabras, Señor, que tú sigas haciendo que en ese momento que su pensamiento está claro, Señor, que se recuerde siempre que tú estás con Él. Y gracias porque nos das la bendición de tenerlo y ayúdanos, Señor, a seguir estando con Él, haciendo tu voluntad, honrándolo como tu palabra nos ha enseñado. Seguimos poniendo, Padre, en tus manos a nuestras hermanas que están esperando un bebé, Señor, que están ya cerca del alumbramiento, como nuestra hermana Rubí Rodríguez de Villa. Que tú bendigas, Padre, esa llegada, esa ilusión que hay en estas parejas, Señor, de recibir a ese pequeño. Te rogamos también por aquellas, Padre, que muchas veces no desean a sus hijos, Padre, que ellas puedan ver más allá, Señor, del dolor o el egoísmo, de la razón como fueron concebidos esos bebés. Ayúdanos, Padre, a acercarnos más a ti porque tú eres el que puedes cambiar nuestro presente y nuestro futuro y también para esos pequeños. Te seguimos pidiendo por Leslie Price, por Areli, Señor,
por sus embarazos. Le seguimos rogando por esos jóvenes, Señor, que están pasando dificultades emocionales, Señor, que están pasando adicciones, que están pasando rebeldía. Te rogamos por sus familias, sigue siendo con Alain David Zamora, por Adrián y Jesús Eduardo González, por Derek y Jesse Rafael, por Rubén y Jesús Holguín, por Jorge Rodríguez, por Bryson y Joseph, y por sus familias, Padre, para que ellos también sepan cómo deben actuar con ellos. Si necesitan, tú dales, Padre, a sus familias, especialmente a nuestros hermanos en la fe, la sabiduría para sobrellevar y tomar decisiones también sobre estos hijos, Señor. Le rogamos por las familias de nuestras hermanas Victoria Chávez, por María Dismaya, por Diana Cabral, por nuestra hermana Olga Baeza, por Irma Rodríguez, por Rebecca Jones, por Patti Garza. Sigue siendo Padre también en la familia de nuestra hermana Isela Castillo, Fina López, Adri Martínez, Lorena Hernández, de nuestra hermana Nazaret Ayala, de nuestra hermana Lupita Amada, por Lucía Aguiar, por sus pequeños, por nuestra hermana Anita Chacón, nuestra hermana Drusila Elisa. Padre, tú sigue proveyendo lo que ellas necesitan. Por la salud de la señora Denise Villanueva, Señor. Le rogamos por los sigas bendiciendo, Señor, y fortaleciendo el cuerpo de los pequeños Alejandrito y Axel Ramírez, de Andrew Jones, Señor, por Timoteo y por sus familias. Padre, guía a los médicos que los están atendiendo. Trae a ellos la sabiduría, Señor, para tomar las mejores decisiones guiados por ti, Señor, en cuanto a la salud, a la medicación o lo que ellos deban de recibir. Padre, dependemos completamente de ti, confiamos que tú eres un Dios misericordioso, Señor. Acudimos a ello. Seguimos pidiendo por la salud de nuestra hermana Anita y Juanita Flores. Nuestra hermana Juanita no se ha sentido bien, Padre, tú sabes que son 90 y tantos años, pero ella te ama, Señor, y tú sabes las peticiones de su corazón y en tus manos la ponemos. Que siga siendo con nuestra hermana Juanita Sáenz, Señor, que siga siendo con Isidra Jaramillo, con nuestra hermana y sus necesidades de salud, Señor, de movilidad, que tú le des la fuerza, Señor, la fortaleza, la sanidad a su cuerpo, si así te placiera, Señor. Te seguimos pidiendo por Giselle Castillo, por Wendy Santizo, por nuestra hermana María Tiziana, por Araceli Silva, por Marisela Herrera, por Leti Reyes, por nuestra hermana Berito, por Nelly y por nuestra hermana Ruth Narváez, por Elien Gual, por nuestra hermana Delcy López y Miriam Olivares, que ellas están en espera de un trasplante, que siga siendo la salud de nuestra hermana Diana Alvarado de Cuellar, por nuestra hermana Lucia Rubí, por la salud, Señor, de nuestro hermano Homero González, por mis suegros Gonzalo y Nora Pérez, por nuestro hermano Gilberto Galdiano, por nuestro hermano Julio Mesa y sus tratamientos, también de Adán Zambrano, de Roger Venegas, de Jorge Hernández, de Brian Sandoval. Seguimos pidiendo por el joven Jesús Chaires, por Samuel Tovar Díaz, nuestro hermano, Señor, que también está experimentando la crueldad de estos tratamientos, quimioterapias, que siga haciendo con Carlos Hidrogo, nuestro hermano, Señor, también necesita de ti su salud, de Brad Golson, de nuestro hermano Doug Arthur, de nuestro hermano Salvador González, nuestro hermano Clay Taylor, Señor, usted sabe también la necesidad de salud que él tiene, en tus manos lo ponemos. Seguimos pidiéndote por Michael Valenzuela, Señor, que él busque acercarse a ti, Señor. Te pedimos también que sigas obrando con el señor Marshall Brown, Señor, con el señor Oscar Muñiz. Usted conoce las necesidades de cada uno. Padre eterno, seguimos rogándote por nuestras congregaciones donde nos reunimos, que tú sigas guiando a nuestros predicadores, Señor, que seas con cada uno de los miembros. Especialmente rogamos por los varones, Padre, de las congregaciones, para que ellos cada día se enamoren más de ti, se enamoren de la obra, Padre, para que sigan poniendo sus talentos, Señor, al servicio tuyo. Te rogamos también nosotras como mujeres, Padre, que también seamos responsables, que seamos diligentes, Señor, y que tomemos la parte que nos has dado, Señor, para poderte servir y hacer lo que te agrada. Te rogamos por nuestras familias, donde quiera que están. Nosotros muchas veces no podemos verlos, la distancia nos impide, pero Señor, en tus manos los depositamos, que tú seas con ellos. Seguimos pidiendo que tengas control sobre estos climas. Padre, hace unos días un tornado fuerte hizo muchos desastres ahí en la ciudad de Houston, Texas. Señor, hay muchas personas afectadas y sabemos que estos cambios climáticos están en muchas partes. Te rogamos
que nos guardes por esos incendios, terremotos, nevadas, inundaciones, Señor, porque son cambios que pueden afectar nuestro ambiente, pero también nos afectan a nosotros, nuestra seguridad, nuestra salud. Padre eterno, gracias por todo el amor que tienes para cada una de nosotras. Te damos gracias que hoy nos das la oportunidad de descansar en un lugar, en un techo, en cama, Señor, en nuestros hogares y no en un hospital, Señor. Y te rogamos por aquellos que ahora tienen que dormir, Señor, en un hospital, que no tienen la comodidad de sus casas, Padre, que tú les fortalezcas, que estas horas que ellos están pasando ahí, Señor, tú les des el ánimo y la esperanza, Padre, y que si hay algún miedo, alguna angustia dentro de sus corazones, que la traigan delante de ti, Señor, para ser fortalecidas. En ti confiamos. Y te rogamos también, Padre, por aquellos que han perdido un ser amado, que ahora mismo están en espera de ese último aliento, o quizás, Señor, ahora están en espera de recibir ese cuerpo para ser velado. Mi Dios, fortalece a estas familias, porque sabemos que son tiempos difíciles, Señor, y a quienes ya los han depositado, Señor, nuevamente en la tierra, dales la fuerza, el consuelo, Señor, la paz que sus corazones necesitan. Gracias, Padre eterno, por todo lo bueno que eres con nosotros. Perdona nuestras faltas, Señor, y rogamos que siempre se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues